Último día, ¿de qué? ¿De qué? ¿Eh? Bueno. Último día de la coraza de justicia. Hoy es el último día. Y como es el último día, ¿a quién vamos a presentar? Al soldado. Bueno, para los que están por primera vez, estamos trabajando todo este año en lo que hemos denominado revestidos de inmunidad. Y nos basamos en Efesios 6, que dice que tenemos que ponernos toda la armadura y en base a eso vamos a estar preparados ¿para cuándo? Para el día malo. Para el día malo. Y creemos que va a venir un día malo. Si uno piensa que no vamos a pasar días malos, estamos en el horno porque nuestra mentalidad entonces es una mentalidad totalmente contraria a la palabra del Señor. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que vas a tener, el Señor te asegura, te dice de antemano, qué bueno, vas a tener aflicción. Amén. Y entonces nos preparamos para el día malo. ¿Y qué nos pusimos primero? El cinturón de la verdad. Y ahora nos metemos la coraza de justicia. No cualquier coraza, la coraza de justicia. Así que le damos un fuerte aplauso. Vamos a poner una música que preparamos para la entrada triunfal de nuestro soldado romano. La segunda parte de la armadura. Y ahí va entrando entonces, cuando me tires la música nomás. Subí nomás tranquilo. Pero esa... No, me parece que... No, esa no es. No, esa no es. Ah, esa no es, decíamos, mirá vos. Bueno, se coló el soldado romano. Para ver si está el soldado romano por ahí. Che, el soldado romano... Bueno. Pará. Escuchá, pará, calmate. Pará. Ah, no. Bueno. ¿Está prendido o no? Sí, está prendido. Ah, sí, está prendido también. Sí, hola. Pará, yo estaba esperando, escuchá, pará. Yo estaba esperando al soldado romano. Yo quedé con el soldado romano. No, yo te voy a explicar una cosa. El problema que ese soldado se agarró el carolavirus. ¿Qué se agarró? El carolavirus. ¿Se agarró? Sí, estaba muy debilucho, porque viste que ya era debilucho. Él era flaco, sí. Claro, porque él venía y se quedaba ahí. Quedaba ahí así se quedaba. No, tampoco así. Entonces, yo dije, bueno, yo voy a venir por el lugar de soldado. En lugar de soldado. Estás un poquito... Bueno, el cinturón te queda más que cinturón, parece. Ay, sí. Claro. Sí, no sería tan... Bueno, este cinturón está bueno, pero el otro no, más o menos, ¿no? No, porque tengo que tener los dos. ¿Entendés? Porque este es de la silueta y este otro es el del soldado. Ahí va. ¿Entendés? Le pediste prestado al soldado. Y yo vine en esta noche para presentarles un bailecito. ¿Un qué? Un baile. No, pero ahora no, estamos en la parte de la prédica. ¿Cómo así? No, ¿cómo que la prédica? Claro, ahora empieza la... No, yo vine para tener un poco de alegría, porque si no, todos estos se empiezan a dormir. Sí, a veces se me duermen en las prédicas, es verdad. ¿Vos sabés qué pasa? Hay unos cuantos acá que empiezan a cabecear y sí. ¿Alguno se hace para allá? Sí. Tal cual. Y otro hace para acá. Para adelante. Ahí va, para los dos. Ahí va. Guarda que se te va la... Ahí va. Otros simplemente se quedan ahí uno nomás, pasmados, y al final esto es una porquería y al final es un reburrimiento. Claro, pero no te enojes tampoco, pará, vení. No, voy a cerrar acá. Pero... Entonces, ¿sabes una cosa? Sí. Tienen que pararse todos. Tienen que pararse todos. Bueno, pónganse en pie, hermano, entonces. Perdón en este momento, Cruci. Igual esto se corta. Esto se corta del Facebook. Sí. No, ya está, marchamos todo ahora. No, tengo que tener en la mano así. Pero Tiene quería que cortarlo hacer y ahora así. mirar la cámara, todo. No entendí, no. Escucha, tienen que hacer así. Ahí va, dale. Porque eso va a demostrar la distancia que tienen que tener. Muy bien. Sobre todo lo de la alabanza en el fondo, se sentaron todos juntos acá cuando hay lugares acá. Está muy bien eso, está muy bien. Todos presos, ¿me entendieron? Sí, bien. Bueno, entonces así. Tengo la mano así. Distancia, va, bien, muy bien. Entonces ahora vamos a hacer así. A ver. Ustedes tienen que... no puedo hacer toda la vida. Pará que te tengo el micrófono, dale, ahí va. Entonces se hacen así, ¿está? Es el baile del cinto. ¿Está? No. A las 3. 1, 2, 3. El baile del cinto. El baile del cinto. Pará. Pero cuando hacemos Pará. Ustedes no sé qué aplauden, porque ¿por qué le aplauden el baile del cinto si estamos en el medio de la coraza? ¿Está mareada la muchacha? cortás todo la aspiración. Pero Estamos todos inspirados. Se lo aprendieron hasta de memoria.
Pero, Va, dale. Totita, bueno. El baile de cinto. Lo único que le falta es mover la boca, ¿viste? Claro, sí, no, y porque cantar un poquito, porque le taparon la boca. Si no voy a hablar yo nada más esta noche. No, pará, tampoco. Pero pará. Acá de vuelta. Pero no es el. Así tiene que estar. Pero estamos en la coraza. El cinto. Bueno, El vamos. baile del cinto. Tranquila. Sí. Le damos fuerte aplauso. Al final. Pará. Mirá. Sí. Ahora sí se pueden sentar porque si me cortás toda la inspiración. Pero no te corto Pero yo me vine con el baile. Pero pará, no te corto toda la inspiración. Es porque estamos en el. No es está lindo el baile, pero podía haber sido el baile de la coraza, yo qué sé. Porque es el mes de la coraza, no es el mes del cinto. Ya sí. Lo A que ver. pasa es que me olvidé. Toma. Claro, pero hacés soldado romano y te olvidás. Esperadme, bueno. Dios amado. Para los que nos están viendo por las redes, esto es como una cosa rara, pero es la iglesia de Cristo, gloria a Dios. Bueno, vamos a esperar a ver qué vienen. ¿La presento de vuelta otra vez? ¿Cómo es la cosa? ¿Otra vez la presento? Bueno, ahí va. Pegá un grito o algo cuando estés pronta, no sé. Totita, va la música, a ver. Subime la música. ¿Va de vuelta la presentación? Bien, para que nos avise la Totita que está pronta, porque si no... A ver. Subí. ¿Estás lista, Totita? Pará, Totita, pará. No, pará, no estás entendiendo nada, Totita. No tiene un corso contramano. Vení. Pará, vení. No. Estamos todos locos. No, estamos todos locos. Vení, pará. Está bien la carcasa. Claro, eso te iba a decir. La carcasa está bien, pero no había metralleta en esa época ni nada. ¿Cómo que no había metralleta? Esto es de la guerra, ¿me entendés? Claro, pero en aquella época... Bájame la música esa. Escuchá. Dos cosas. Muy linda toda la coraza. Te queda un poquito... Bueno. Pero esto no va. Dame esto. Esto es de ahora. Esto no tiene... ¿Vos estuviste en los tiempos de la guerra? Sí, no estuve. Entonces no sabés. No. ¿Qué sabés? No, ¿Y pero... vos qué te reís? Oh, ¡Pará! No, vos que estás ahí atrás, ¿qué te reís? Pará. Se está riendo mío. Porque le dio gracia lo que hiciste, pero pará. No, porque yo estaba Sí. mirando para allá. Sí. Y te cuento que yo vi que habían algunos que estaban susurrando ahí con el otro y hablándose cosas mías. ¿Cosas tuyas? Sí, estaban hablando cosas mías. No, pero capaz que estaban preguntándole, che, ¿qué hora es? Vos, No justo estaban hablando de eso, se estaban riendo. riendo de vos. Sí, estaban hablando. Ay, cuchuchando. Pero vos te... ¿Viste? ¿Viste cómo se ríe? Pero pará, no te pongas así. Y ella también se está riendo. Pero ella es la que está... Pero das un poco No, de gracia. eso es lo que decís vos. Bueno. Pero no, a mí me parece que sí, que tiene algo contra mí. ¿Cómo que no es lo que digo? Tiene algo. Pará. Tiene algo, Pará, sí. no tiene nada contra Yo sé, vos. lo tiene. No tiene. Pará, tranquila. Sí. Totita, escucha. Vamos a explicarle a la gente que se termina la coraza de justicia. Ay, se termina. Dame el arma, sí. Esto es poderoso. Es poderoso, claro. Esto te guarda del carolavirus. De todo. Claro, Sí, es una locura. porque vos podés andar por la calle con Pará, esa pará. cosa que te pones. Aclaramos que dijo Carola Vilo, no dijo por las dudas lo otro, porque si no piensa Y que... agarra y te lo pone así. Sí. ¡Ah! Y vas Entonces, por la agarra calle acá, con sí. la... Claro, no es exactamente eso lo que dice la Nada, Biblia. ni las balas. Claro. No te pasa ni las balas con esto. Claro. Sí, Bueno, me voy a ir. Me parece fantástico. Sí, porque Sí. al final Sí. tengo hambre. Sí, claro, es viable si eso Mirá, pasa. ¿sabes una cosa? Sí. Vamos a repasar la cancioncita Bueno, última vez. y Sí, nos se vamos. tiene que Todos parar puestos de todo pie y nos y ya vamos. se va la Totita, si no, no se va más la Totita. Gloria a Dios, gloria al Señor. Ahí va, vamos. Entonces... Pero por lo menos no se duerme, porque ahora van a tener como 1 hora y media acá y todo re aburrido. Gracias, Totita. No, ya no. Pará. ¡Esperad! Che, me atoré.
aclaro que estoy atorado desde hoy que canté. Esperad. Hice una nota Vamos alta. a hacer la cancioncita de Sí, bailecito. dale. Y me voy. Bueno, el baile... Tienen que prestar atención, mirá. Es así. ¿Saben de memoria, no? El baile de cinto. El baile de cinto. Y la coraza. Y la coraza. Baila tu cuerpo. No, pará. Dale, le damos entonces un aplauso a Totita. Gracias, Totita, sos una genia. Tomá, llévate. Ahí va, se va la Totita, Dios. Un corso importante. No, Totita, no. Muy bien, serviste, Ángela, gracias. Bueno, perdonen por este momento, son cosas que pasan. Esta chica tiene unos problemas impresionantes, pobre, pero bueno. Bueno, entre risas y sketch, la Totita lo que hizo fue representar un poquito la actitud que lamentablemente muchos cristianos tienen referente a los demás cristianos de persecución. Y queriendo terminar este tiempo de las 4 semanas donde hablamos sobre una parte de la armadura, la pregunta que me hice fue, ¿cuándo la coraza no te puede ayudar? Porque aprendimos de que la coraza va totalmente ligada a la visión, o sea, la forma que vos tenés de ver las cosas y de pensar es lo que después va a ser, cuán fuerte va a ser tu coraza, porque de ahí depende la justicia que apliques, si es tu justicia o la justicia de Dios. Y entonces llegamos a la conclusión, juntos, de que no importa tu posición económica, social, intelectual, porque en realidad eso no te va a dar el tipo de coraza, como pasaba en los tiempos de Cristo, que según la posición que ocupabas, el tipo de coraza que usabas. Ahora no es así. ¿Por qué? Porque la coraza de justicia va directamente proporcional a cómo ves o cómo vivís la justicia de Dios en tu vida. Y dijimos que para vivir esa justicia teníamos que ir al Edén, y dijimos que en el Edén lo que ocurría era que el diablo les presentó al hombre una forma de vida contraria a la de Dios y el hombre comió. Y lo mismo quiso hacer con Jesucristo, y ahí fuimos a la segunda prédica, ¿verdad? Y hablamos sobre eso. Y luego vino Óscar y habló sobre la coraza de cristal y cómo muchas veces somos sensibles a lo que nos pasa y nos termina destruyendo cualquier cosa. Bueno, yo le pregunté al Señor, bueno Señor, ¿cuándo la coraza entonces no te puede ayudar? Y lo que voy a hablar hoy es un tema bastante fuerte, muy fuerte. Yo espero que usted se vaya hoy todo paliado por todos lados, pero bendecido. Amén. Porque la palabra de Dios va a ser fuerte sin duda alguna, pero me hace meditar cuándo la coraza no te puede ayudar. He titulado la prédica de hoy Paranoicos espirituales. ¿Cuándo el Señor no te puede ayudar? Cuando tenés puesta la coraza, pero tú peleas contra tus hermanos. Tú peleas contra tu propia iglesia, contra tu propia familia. Y esto es lo que le pasaba un poquito a la Totita. ¿Qué le pasaba a la Totita? Se ponía mal porque otros se reían de lo que ella hacía. ¿Y qué vino a hacer? A hacer reír. Y de lo que ella hacía, se estaba afanando y se estaba poniendo mal porque los demás reaccionaban como reaccionaban. ¿Cuál es la premisa del paranoico? ¿Cuál es la premisa o qué es de qué forma piensa el paranoico? El paranoico dice, todos me quieren hacer daño. Los que están a mi alrededor me quieren hacer daño. Y por eso he titulado esta palabra paranoicos espirituales. ¿Por qué? Porque las frustraciones que los paranoicos tienen las vuelcan sobre los demás pensando que los demás están todo el tiempo buscando atacarles. Están todo el tiempo buscando hacerle daño. Y entonces en algo que era tan natural como reírse de algo que está siendo gracioso, ellos lo pueden llegar a tomar a mal porque dicen, no, fíjate, se rió de mí. Y si era lo lógico. Hasta de lo lógico, un paranoico se puede sentir mal, de lo obvio. ¿Por qué? Porque la premisa es, me quieren hacer daño. Lamentablemente, ellos piensan que en todo hay un mensaje escondido. Así que si vos le decís sí, ¿por qué me dijo que sí? Y si vos le decís no, ¿por qué me dijo que no? O sea, si una cosa o la otra, todo va a ser pensado, ¿y por qué me lo está diciendo? ¿Qué me querrá decir con eso que me quiso decir, que me dijo cuando me quiso decir? ¿Qué me quiso decir? Eso que parece medio loco, así somos. Nos hacemos toda una idea del que me quiso, que quizás que pensó, cuando en realidad la persona lo único que hizo fue lo natural que cualquier persona hace.
Entonces nos transformamos en paranoicos espirituales. ¿Y por qué te digo esto? Porque lamentablemente, como ellos piensan que en todo hay un mensaje escondido, se privan de tener confianza en otras personas. Y no pueden tener confianza en otras personas y no pueden tener amistades de verdad profundas, porque como estoy desconfiando todo el tiempo del otro, y seguramente en algún momento esa desconfianza lo va a cansar al otro. Porque la confianza no se da, no digo yo voy a tener confianza contigo, no, la confianza que se genera, se edifica. La confianza se va gestando entre el uno y el otro. Vos me fallás y sigo confiando. Yo te fallo, sigo confiando. Te sigo dando oportunidad. Y esa confianza va creciendo, va aumentando. Y cuando queremos acordar, como el padre que ama a su hijo y como el hijo que sabe y conoce el amor del padre, aunque nos equivoquemos, sabemos que no estamos perdidos porque la persona que tenemos nos va a seguir queriendo, nos va a seguir ayudando, nos va a seguir dando una oportunidad. ¿Cuántos me están siguiendo? Y eso es fundamental. Entonces, la confianza, le decía, se construye. Así que una pregunta que debemos hacernos es ¿por qué reaccionamos así? ¿Por qué reaccionamos dentro de la iglesia como paranoicos espirituales? ¿Y por qué terminando, teniendo la coraza y pudiendo disfrutar de una vida bendecida, pasamos de problema en problema o teniendo problemas que no tendríamos por qué tenerlos? Porque simplemente estamos tan preocupados por lo que los demás piensan, que estamos preocupados tanto en, como decía Claudio, en parecer, que nos olvidamos de ser. Entonces, hay tres preguntas que te tienes que hacer a la hora de definir quién eres. Y estas preguntas y esta capacidad de entender quién eres son fundamentales porque normalmente las amarguras que vos te agarrás en tu vida son producto de estas tres cosas. Primero, de definir tu identidad por lo que tenés, ¿no? Entonces, según tus logros, lo que vos tenés, lo que has ganado en la vida, por ejemplo, tenés buenos padres, te tocaron buenos padres y estás orgulloso de tus padres. Y entonces, como estás orgulloso de tus padres, ¿qué tenés? Una buena familia y buenos padres. Otros tienen una buena educación. Y como tienen una buena educación, se alegran de su buena educación. Y eso es lo que los hace sentirse importantes. Otros tienen una buena familia, a pesar de no tener padres, pero lo adoptaron y lo formaron. El otro día había la periodista esta que yo no sabía, que está en Canal 10, que es adoptada, y le preguntan en una nota, ¿no? ¿Quisiste conocer a tus papás? Y sí, al principio, después. Y le tocó, y ella dice, yo fui bendecida por la vida porque tuve unos padres que me permitieron educar. Y tiene una buena familia. Ahora, ¿qué pasa cuando empezás a perder a esta familia? Cuando empezás a perder a tu padre, cuando perdés a tu madre y no tenés una familia. Estos que se sienten bien porque tienen, se empiezan a caer, se empiezan a desmoronar, porque son lo que tienen. Otros son lo que hacen, así que sus logros le dan alegría. Entonces, ¿qué lograste? Logré esto, logré lo otro. Van pasando los años y capaz que no lograste tanto, pero como ya tuviste logros antes, no seguís logrando cosas, pero como ya tenés logros anteriores, te gozás de esos logros que tuviste. El problema es cuando la gente entonces te empieza a criticar y ya esos logros no son tan importantes porque el tiempo pasó, se te va desmoronando esa alegría y tu felicidad, tu yo se empieza a caer. Otros piensan que somos lo que otros dicen que somos. Entonces, cuando uno dice, no, yo no me importa. Sí, pero cuando la gente habla bien de vos o tuyo, te sentís fantástico. Ahora, cuando la gente empieza a hablar cualquier peste de vos, te venís a pique porque están hablando de eso. ¿Y por qué están hablando eso de mí? Sea familia, sea hermano de la iglesia, sea vecino de enfrente, sea vecino del fondo, no importa, pero empiezan a hablar mal tuyo y te caes. ¿Y por qué te caes? Si es el comentario de otro vecino, porque te importa demasiado y la opinión de los demás te hace ser lo que sos. Ahora, esto mismo fue lo que yo les prediqué en la segunda prédica que le hizo el diablo, que le hizo Satanás a Jesús. Fue ofrecerle esas tres tentaciones. Que Jesús valiera por lo que tenía, valiera por los logros que había alcanzado o valiera por lo que la gente decía que era. Entonces él le dice, comé, tenés pan, tenés piedra, convertirlo en pan. ¿Se acuerda? Después le dice, tirate, si te caes, si te vas cayendo del precipicio, entonces van a venir los ángeles y la gente va a hablar bien de vos.
La gente va a la gloria de Dios. Ahí le daba el segundo. Y el tercero es cuando le dice, adorame y te voy a dar todas las posesiones de la tierra. Y el Señor le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le estaba diciendo, a mí no me importa la posición que yo tenga en esta tierra, el lugar que ocupe, yo soy otra cosa. Esas palabras que el diablo le dice en el desierto hacen solamente una cosa, lo hacen recordar a Jesús una palabra. ¿Cuál fue? Cuando salió del bautismo y luego que es bautizado en el Jordán, que es una voz, dice, los cielos se abren y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, más fuerte que la voz del diablo fue la voz de Dios diciéndole, tú eres mi Hijo amado. Entonces el diablo podía decirle todo lo que quisiera en el desierto porque él sabía quién era. Él era hijo de Dios. El problema es que nosotros venimos al Señor y nos pasa exactamente lo mismo. Comenzamos a vivir un proceso donde la vida, la esencia de la vida, te lleva a que vos busques tener. Te lleva a que vos busques que hablen bien de vos, que tengas una buena reputación. Y vivas la vida en esas condiciones, en vez de vivir la vida descubriendo la bendición de ser hijo de Dios. Y en esa búsqueda incansable de querer demostrarle al mundo que tenés, que hablen bien tuyo, lo que te tocó, la educación. Bueno, en vez de todo eso, perdemos de vista el enfoque y no terminamos siendo lo primordial que deberíamos ser, que es ser hijos de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Y entonces, cuando yo entiendo eso, tengo que entender que me puedo transformar dentro de la iglesia en un paranoico espiritual. Y esto es terrible. Y hay mucha gente dentro de la iglesia paranoica espiritual. ¿Y quién es un paranoico espiritual? Mire, ahora con la introducción de Totita ni va, ¿no? Pero yo le iba a hacer le iba a mostrar que me eligieran tres personajes o tres discípulos que más les llamen la atención o les gusten. Y seguramente dentro de esos discípulos que les gustan más o que ustedes se parecen, estoy seguro que acá dentro de este recinto nadie me va a decir, a mí me gusta Judas. Pero Judas está dentro de los 12 discípulos para enseñarnos algo. Porque entonces nadie es el traicionero, nadie es el ladrón, nadie es el que roba. ¿Y por qué lo puso el Señor? Porque dentro de nuestra iglesia, no esta, sino de la iglesia de Cristo, en esta iglesia no, pues somos todos santos, pero dentro de la iglesia de Cristo, sin duda alguna que este tipo de personas existen. Son paranoicos espirituales. Y esto es lo que era Judas, un paranoico espiritual. Buscaba un enemigo donde no lo había. Jesús no era su enemigo, pero para él Jesús era su enemigo. Para él terminó siendo su enemigo y se dio cuenta al final de que no era su enemigo, pero ya era demasiado tarde. Hermano, no vivas la vida dentro de la iglesia buscando enemigos. No estamos aquí adentro para cuidarnos de cómo hablar, porque todo lo que hablemos puede ser usado en nuestra contra. No estamos dentro de la iglesia para tener que tener una política en nuestra forma de decir las cosas para entonces que todos pensemos bien y no caigamos en la ofensa de los ofendibles. No. No somos ni queremos paranoicos espirituales. Mirá al que está a tu lado y decirle, vos tenés cara... No le diga nada, no. Espero que no tenga cara. Muy bien, entonces mientras entendemos lo que somos hijos, el diablo que hace, busca que no descubras el Judas que todos tenemos dentro. Pero quiero decirte, todos tenemos un Judas dentro. Vos te crees que no, ves si no, este de allá es un Judas, aquel es un Judas. No, yo soy un Judas, hermano, y usted también es un Judas. Todos somos de alguna manera, cuando nos descuidamos, Judas, que nos comportamos como tales. Y en esta noche yo quiero hablarte de las tres formas que Jesús llamó a Judas, las tres formas que le habló Jesús a Judas. Para que usted entienda, hermano, que la relación mentor-discípulo es fuerte. La relación que tuvo Jesús con sus discípulos fue fuerte. Lo llamó, mire, de tres formas: ladrón, traidor y diablo. Miren que venga un hermano de la iglesia y yo le diga, vos sos tremendo traidor. ¡Pah! Vos sos tremendo diablo. ¡Ah! ¿No? Vos sos tremendo ladrón. Rico, rajan. ¿Me dijo? Tal cosa, me dijo tal otra. Así lo llamó el Señor. Y vamos a ver estas tres facetas que normalmente tienen estas personas paranoicas espirituales
mientras están descubriendo que son hijos de Dios. Vamos a empezar por el principio. Ladrón, Juan 12:2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor al perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Está bien el pensamiento. Mire lo que sigue, dice, pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Lo que Judas tenía era un problema que quería camuflarlo con un amor a los más necesitados. ¿Cuál era el problema? Tenía ambiciones desmedidas. El problema de Judas era que tenía demasiadas ambiciones para la realidad que vivía. Y estas ambiciones que tenía desmedidas lo hacían estar con Jesús y robarle a Jesús. Sin ninguna impunidad. Porque dice la Biblia que él era ladrón. Tener ambiciones desmedidas es querer llegar a África antes de llegar a tus hijos. Oh, esa es un frasezón. Voy de vuelta. Tener ambiciones desmedidas es llegar a África antes que llegar a tus hijos. Hay gente que quiere eso. Quiere tener la mejor casa, el mejor vehículo, tener el último LCD en su casa de 65 pulgadas. Porque quiere dar una imagen de que estoy bien, que soy una persona que tengo. ¿Y se olvidan de qué? De formar y educar realmente a sus hijos. De invertir tiempo real, de calidad, con sus hijos. ¿Y por qué te digo llegar a África que antes que sus hijos? Porque básicamente lo que hacen muchos cristianos. Quieren conquistar el mundo, quieren hacer misiones y salir a las naciones, pero no son capaces de tomar un tiempo de calidad con sus hijos. Hermano, cuando cada uno estamos en nuestro lugar, la iglesia crece y se edifica. Pero cuando tus ambiciones personales te quieren llevar a vivir las cosas en Dios desde otra perspectiva, entonces tú terminas robándole a Dios lo que Él te quiere dar. ¿Para quién era el dinero que estaba en la bolsa? ¿Para Jesús? ¿Para que Jesús se diera un gusto? No, era para los discípulos. Pero Él mismo se robaba a sí mismo. ¿Por qué Él mismo se robaba? ¿Y a qué me refiero con esto de que Él mismo se robaba a sí mismo? Porque algunos están pensando solo en el dinero. No, se robaba tiempo, se robaba confianza, se robaba calidad, se robaba dinero, por supuesto, pero también se robaba todas estas cosas. Y cuando vos entrás en esa búsqueda desesperada por tus ambiciones desmedidas, terminás yendo contra tu mismo Señor. Judas podía decirle al Señor que le gustaba, en qué le gustaba gastar su dinero, pero jamás darle a Dios lo que era de Dios. Voy de vuelta. Judas podía decirle cómo gastar, pero vos tenés que venderlo y dárselo a los pobres. Hay gente dentro de la iglesia que hace eso. Dice, no, pero en la iglesia se tendría que hacer esto y se tendría que hacer lo otro. Dan cátedra de lo que te tendría que hacer en la iglesia. No ofrendan ni diezman, pero dan cátedra de cómo se tienen que hacer las cosas en la iglesia. Y le dicen, no, porque fíjate que tendríamos que invertir en esto y hacer esto. Los que más dan son los que menos demandan, porque no le dan a la iglesia. ¿Saben a quién le dan? Y normalmente esto ocurre, le vuelvo a decir, acá en Iglesia Nación no, pero ocurre todo el tiempo con gente que le quiere dar cátedras. Le estoy hablando de gente cristiana y le estoy hablando de gente que no es cristiana. ¿Por qué? Porque son Judas, que roban a Dios, pero pretenden enseñarle a Jesús cómo tiene que hacer las cosas y cómo tiene que aprovechar. Porque aparentemente las intenciones de Judas son buenas, pero detrás hay malas intenciones. Entonces, él quería ser el Astori en el ministerio del Señor Jesús. Judas quería ser el ministro de Economía de Jesús. Porque ¿a quién esperaba Judas? ¿A qué Jesús esperaban todos los judíos? Al que iba a llegar al palacio de gobierno. Él dijo, con Jesús al palacio de gobierno. Y era con Jesús a la cruz del Calvario.
Y hay Judas que están demasiado desesperados por llegar al palacio de gobierno, cuando en realidad lo que Jesús le está diciendo es, mi camino es a la cruz, no al gobierno. Mi camino no es hacia allí, mi camino es hacia acá. Y ahí es cuando entonces las intenciones y las ambiciones personales roban lo que Dios quiere hacer. Y ahí entonces es cuando Jesús se transforma en un medio y no en un fin. Jesús es el medio para yo lograr esto. Jesús es el medio para yo poder mostrar esto otro. Hermanos, nada lo hagas porque esperas que Jesús sea el medio para algún beneficio tuyo personal. Jesús no es el medio, Jesús es el fin. Judas creía que Jesús era el medio. Un ladrón es alguien que tiene ambiciones desmedidas y cuando Judas vio que Jesús ya no le servía, y entonces hizo lo que todos hacemos cuando algo que tenemos en nuestra casa ya no nos sirve, lo vendió, lo puso a la venta y dijo, este no me sirve para nada, así que lo voy a poner a la venta. Es lamentable, pero hay gente que hace lo mismo dentro de la casa del Señor. Cuando te tiene que clavar el puñal, no le importa, porque vos no le serviste para sus intereses. Y como no le serviste para sus intereses, si te tiene que matar, te mata. ¿Pastor, en la iglesia? Sí, señores. Dentro del hospital del alma. Así vivimos. Lo segundo que el Señor le dice es traidor. ¿Cuántos quieren ser traidor en esta noche? Digan amén. Bueno, nadie va a ser traidor, claro que no. Pero lamentablemente lo somos. Mateo 26, 21. Dice, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Señor Jesús hablándole a los 12. Y dice, y entristecidos en gran manera, comenzó, esto me mata a mí, esto es terrible, comenzó cada uno de ellos a decirle, Señor, ¿soy yo? ¿Soy yo, Señor? ¿Cómo puede ser, hermanos, que todos comenzaron a preguntar? No, bromeo. O sea, todos le comenzaron a preguntar al Señor, porque uno dice, fue Judas. No. Todos comenzaron a preguntarle, ¿soy yo, Señor? El otro, ¿soy yo, Señor? Versículo, a ver si lo encuentra conmigo, versículo 25. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, y dijo, ¿soy yo, maestro? ¿Se dio cuenta conmigo? Y él le dijo, tú lo has dicho. ¿Qué se dio cuenta? Los discípulos le decían, ¿soy yo? Bueno, no importa. ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Todos los discípulos. Y Judas no. Judas les dice, ¿soy yo, maestro? Hasta acá llegaste. Me gusta tu clase. Pastor, me cae bien como predicas, ¿eh? Me gusta. Como maestro, andas bien, ¿eh? Ahora, cuando te tengo que pastorear, no, hasta maestro llegás, ¿eh? Mirá si lo del equipo ministerial me vieran como maestro, estamos en el horno, muchachos. Porque ya se tendrían que haber ido hace como 15 años. Más palo que tenemos juntos que muchachos. Porque gracias a Dios han entendido que soy su pastor. Eso la gente no lo entiende. ¿Por qué? ¿Qué quieren? A un buen maestro. Y para Judas Jesús era un buen maestro. Alguien de quien aprender, pero no era alguien a quien obedecer. Ahora, si Jesús no es alguien por quien morir, entonces tampoco tendría que ser alguien por quien vivir. Si no morís por esta persona, si no darías la vida por ella, ¿para qué te vas a vivir la vida por ella? Ni la vivas, hacé tu vida, déjalo en paz. Se supone que nosotros los cristianos entendimos este principio de morir para vivir en la cruz del Calvario. Entendimos que a través de la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesús fue a la cruz y murió para que Dios le diera vida y volvió a la vida. Y entonces morimos para vivir. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
¿Por qué decía esto el apóstol? Porque él entendía que en un momento de su vida dejó de vivir su propia vida, lo que a él le parecía, y decidió embanderarse, decidió subirse al barco donde Cristo navegaba, y desde allí en adelante ya no fue más su vida. Pero hay gente que no lo vive esto. Jesús es su maestro. Da buena las clases que da Jesús. Por eso entender lo que hizo Totita, que fue gracioso por supuesto, pero de ponernos la armadura para algo que no tiene sentido, es al santo botón. Porque la armadura te la pones porque estás dispuesto a ir a la batalla y estás dispuesto a ir a la guerra. Si no estás dispuesto a ir a la batalla y no estás dispuesto a ir a la guerra, ¿para qué te vas a poner la armadura? Porque si vas a la batalla y vas a la guerra, seguramente vas a morir o no. ¿Quién lo sabe? Pero que tenés que estar dispuesto a morir porque vas a la batalla y vas a la guerra, sin duda alguna. Y esto no lo entendemos. Queremos ponernos la coraza, queremos ponernos la cosa, pero el cinturón, queremos ponernos las sandalias, pero en realidad no entendemos que nos estamos preparando para ir a la batalla y que en esa batalla podemos morir. Entonces hay gente que está dispuesta a entregar su vida por Jesús, dicen, pero no tiene tiempo para Jesús. Y entonces no tiene tiempo para servir a Jesús en absolutamente nada, de ninguna cosa. ¿Por qué? Porque esa es su forma de morir por Cristo. Hay gente que quiere morir por Cristo, pero no puede darle lo que es de Cristo en ningún área. ¿Y cómo hacemos para vivir a Cristo si en realidad lo vemos como un maestro? Es mentira. Cuando entregamos nuestra vida por amor a Él, entonces estamos capacitados para recibirla de Él. Tercera faceta entonces, Judas fue llamado por Jesús diablo. Juan 6:66, justo Juan 6:66, ¿no? Bueno, pero es así. Desde entonces, miren qué pasó en Juan 6:66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Y el 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro diciéndole, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, miren qué tierno el Señor, ¿no? Que Pedro le está diciendo, Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. Ese versículo a mí particularmente me emociona, ¿no? Miren la respuesta del Señor Jesús. ¿No os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo? Fuerte, fuerte. Una vida de apariencias. Porque el diablo acá no lo está hablando de diablo de malo. ¿Qué está hablando? Los escogí a los 12. Pero de ustedes 12, uno parece ser mi discípulo, pero no lo es. Ah, es parecidísimo. Uno lo mira y dice, este es. No lo es. Y acá es cuando uno tiene que comprender si estoy siendo realmente lo que soy o no. Es decir, voy de nuevo, aparentemente es un discípulo, pero no lo es. Aparentemente se preocupa por los pobres, pero no se preocupa. Aparentemente es el que administra, pero se robó la guita. ¿Me están siguiendo el pensamiento? Es fuerte lo que el Señor está diciendo. Él dice, de los 12, Él está conmigo, pero no es de los nuestros. Yo fueras Judas, en ese momento, de igual le pregunto, ¿usted no habría hecho lo mismo? ¿Por qué Él no le dice nada? Porque Judas seguía buscando el lugar que quería ocupar en su gobierno. Judas podía dar un montón de imágenes, pero había una imagen que no podía dar. Y era la imagen, o mejor dicho, la vida o la manifestación de un hombre herido. Y esto nos pasa a menudo. Nosotros queremos mostrarnos como personas que lo hacemos dentro de la iglesia, que la tenemos clara, que andamos bien. Y vos le preguntáis, ¿cómo estás? Bien, bien. Y en realidad nos mostramos muchas veces como personas heridas. Y el Señor fue lo que fue, y el tipo de maestro que fue, porque Él, herido, se preocupó por nosotros, heridos.
¿Qué te quiero decir? Vos podés tener dos tipos de relaciones aquí en la iglesia. Una relación con Dios, mandándote la parte de que a vos nunca te pasa nada, no tenés problema y la tenés reclara. O otra relación que es diciendo, mirá, me pasó esto. Estoy mal. Estoy pasando un mal momento. Pero a pesar de eso, sigo confiando que Dios hará. Y entonces esto es lo que hacía Jesús. ¿Por qué Jesús nos sana? ¿O por qué Jesús viene a nuestra vida de esta forma como el sanador herido? Porque Él nos puede sanar porque Él fue herido. La Biblia dice, por sus llagas nosotros fuimos curados. ¡Ting! Y entonces, ¿qué te está diciendo? Él no se muestra como un superstar. Él se muestra como una persona herida. Y entonces, hermano, cuando tu pastor llora acá en el frente porque está pasando un momento mal en su vida, no es porque tu pastor está débil o es un débil, es porque está herido. Y cuando ves a un líder que está pasando un momento difícil, no es porque es un carnal, es porque está herido y se está mostrando como es. Recuerdo una charla que tuvimos con el equipo a principio de año, yo aquí, y empezamos la charla. Y cuando empezamos, yo, hermano, no tenía ganas ni de arrancar el año, ni de arrancar la estrategia, ni arrancar nada tenía, con todo lo que estaba pasando en mi interior con mi viejo, ¿no? Todo aquello que les conté. Y yo quise hablar y me quebré. No podía ni hablar. Y me gozo, hermano, de poder haber tenido gente a mi lado que sé que me podía poner a llorar delante de ellos y no me iban a condenar porque estaba pasando un mal momento. ¡Qué bueno! Porque herido fui por ustedes y como fui herido lo pudo sanar, dice el Señor. Por mis llagas ustedes son curados. Y entonces cuando vos empezás a entender esa relación de Dios con la iglesia, vos la tenés que tener con tu hermano y con la iglesia. Entonces vos te abrís con tus líderes a decirle tus problemas y a contarle tus situaciones. No tiene que andar el líder buscándote que vos le cuentes la cosa. Vos venís a él, porque sabés que el que está del otro lado no está para condenarte, está para ayudarte, para guiarte. Entonces te abrís. Y así es el diablo. ¿Cómo, pastor, así es el diablo? Se disfraza de discípulo, pero no es discípulo, porque parece estar ahí en el montón. Él está, pero nunca te va a contar sus intimidades. Él está, pero nunca te va a decir que está sacando platita de la bolsa. Él está, pero nunca te va a decir que quiere llegar al puesto de gobierno que quiere ocupar. ¿Y por qué no habla todas esas cosas? Si el Señor lo va a sanar, porque es diablo. Parece ser, pero no lo es. Él es inmutable, no se equivoca. No necesitamos, hermano, un liderazgo que viva de apariencia, necesitamos un liderazgo que sea herido y a pesar de estar herido, siga avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Ese tipo de liderazgo es el que queremos tener en Iglesia Nación. Gente herida, está pasando mal y dice, estoy pasando mal. ¿Se animan a orar por mí o se animan a apoyarme en esta etapa? Me encantó el audio que mandó Santiago. Lo íbamos a poner acá en la iglesia, no lo pusimos, porque 17 minutos y no, muchos quizás no lo iban a entender, pero extraordinario. Él dice, sentí la oración de todos en mi momento de flaqueza, cuando el enemigo me habla al oído. Mateo, termino con esto, 26, 48, dice, Mateo 26, 48. Esta es la parte cuando Judas entrega al Señor Jesús. Aquí lo entrega. Y dice, y el que le entregaba les había dado la señal diciendo, al que yo besare, a ese prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro. Ahora, uno lee esto y dice, era Judas. No, pero piensen en qué condición de cabecita iba Judas, ¿no? Me dijo diablo. Me dijo traidor. Me dijo ladrón. ¿O no te pasa? No te quedas con lo que te... Mirá lo que me dijo. Hay gente que no le puede decir, por ejemplo, yo qué sé, no sé, las cosas más mínimas. Pero hay gente que a nivel mayor, ya, decirle diablo, calcule. Decirle ladrón o traidor, calcule la bronca que tenía acumulada Judas. Cuando se dio cuenta que iba a ser crucificado en vez de ir a la casa de gobierno y que le había entregado 3 años de su vida para perder el tiempo con este tipo. Es terrible, hermano. Y va recaliente. Y va y le dice,
Vos me hiciste perder 3 años de mi vida. Y le da un beso. Todo el mundo se queda con el beso. Pero en realidad lo que él esperaba era la respuesta de Jesús. Ahora me va a decir, desgraciado, hijo de tu madre y de tu padre. Sin embargo, ¿qué le dice? Amigo, lo mató. ¿Con un beso? Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. En otra versión hay otro texto más que aclara después. Lo mató. Y ahí Judastín me dijo, amigo, entonces no soy ladrón, ni traidor, ni diablo. Solo era parte del proceso, pero no lo logré entender. Y el Judas sale corriendo, Judas sale corriendo y se mata. ¿Por qué se mata Judas? O mejor dicho, antes de matarse, ¿qué hace? Va corriendo a los principales a decirle, él no fue, él no es nada. Y le tira la plata y le dice, tomen la plata que me dieron, pero él no es eso. Se arrepintió tarde. Y se arrepintió con gente que no se tenía que arrepentir. ¿Saben lo que hacen muchos cristianos? No van a su líder a contarle sus problemas y decirle la miseria que están viviendo en su casa. No van a sus líderes a decirle lo que le están pasando en su vida familiar, la distancia que tiene con su esposa, con su esposo, con sus hijos, cómo la vida no le está funcionando, cómo se sienten frustrados. Entonces son paranoicos que buscan todo el tiempo a ver quién está pegando cuando nadie le está pegando ni está haciendo nada. Pero aparte de eso, ¿qué hacen? Cuando pasa el momento que se dan cuenta que ellos son los que le están errando, se descargan con un tercero que no tiene nada que ver, que no sabe ni entiende nada de lo que está viviendo y avergüenza a Cristo más todavía de lo que ya lo había avergonzado. Hay algo que se produce en la vida de Judas cuando el Señor le dice, amigo, ¿a qué vienes? Ponete en pie, voy a invitar a los de la alabanza que estén pasando. Tenía razón la Totita, que era 1 hora y media más o menos de prédica, pero fue por el apagón, hermano. No, después la... ¿Qué nos enseña hoy la vida de Judas? De que puedes tener la armadura al santo botón porque estás peleando la batalla equivocada. Y si estabas peleando la batalla equivocada, por más que tengas la armadura, pase para cualquier cosa. Primero, las ambiciones desmedidas lo dominaron. Lo segundo, permitió que su falta de intimidad con Dios lo hiciera una persona calculadora. Como no tenía intimidad con Dios, no discernía las personas que son espirituales. ¿Y qué hacía? Este me quiere. Y todo el tiempo, si le decís sí que sí, si le decís que... Y lo tercero, permitió que una vida de apariencias minara su corazón. ¿Qué permitió? Que una vida de apariencia, o sea, mostrando algo que en realidad no era, minara su corazón y terminara matándolo internamente. Es dura la vida de Judas, pero todos tenemos un Judas dentro. ¿Cuánto de Judas, preguntate en esta noche, hay en tu vida? ¿Cuánto de Judas hay en mi vida? Mira, hermano, que todos tenemos alguna cosa de estas, sin duda alguna, y que la hemos pasado sin duda alguna. Pero a pesar de eso, Dios nos sigue llamando amigos. Y nos dice, amigo, con un beso. Tú decides qué tipo de relación vas a tener con Dios. Una que busca continuamente con ambiciones de medida cosas que no tienen nada que ver. O vas a ocupar el lugar que Dios te dio en la recta en la que estamos yendo. Hermano, vos tenés un lugar en la recta que necesitas ocuparlo. No, pero no sé qué tengo que hacer en la iglesia, pastor. Yo no sé en qué área puedo trabajar. Hermano, todos tenemos un área en la iglesia en la que debemos ser parte. Pero no todos somos cabeza, no todos somos corazón, ni todos somos pulmones. Algunos son dedo gordo y algunos son meñique. Y otros son muela. Y vos decís, ¿para qué quiero ser muela? Bueno, te quiero decir que cuando la muela duele, duele todo, hermano. Entonces, no pretendas dar cátedras de los que sabés que cómo tienen que hacerlo de malas cosas. No des cátedra a nadie, ponete en tu lugar y hacé lo que tenés que hacer. Y dejá la cátedra
para el Señor. Porque Judas se quiso poner a dar cátedra de qué hacer con el dinero y no se dio cuenta que él se lo estaba robando al Señor. Y no tenía ni autoridad para hablar de eso. Porque cuando te metes en esa paranoia espiritual, sos capaz de condenar en otros lo que vos mismo estás haciendo. Y no te das cuenta que vos lo estás haciendo, pero te das el lujo de condenarlo en otros. No caigas en el error que cayó Judas. Al final, Judas no tiene que ser tu final. No te llenes de culpa. No termines siendo un paranoico espiritual. Te lo repito, el final de Judas no tiene que ser tu final. Dejáselo a él. Judas está puesto para enseñarnos cómo podemos caer en eso. No te conviertas en un paranoico espiritual. Es mucho más cercano, entendiéndolo así, que viéndolo como un simple traicionero que traicionó a Jesús. No. Es mucho más profundo. Es mucho más profundo. Cerra tus ojos ahí donde estás. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, entendiendo que la armadura va a carecer de sentido si estamos peleando contra el ejército equivocado. Señor, no queremos ser como David cuando termina peleando contra los filisteos, contra los israelitas, con los propios filisteos. Equivocado él, entendiendo que esa era la batalla cuando no era la batalla que debía dar. No queremos, Señor, ponernos la armadura pensando que tenemos ahora una visión clara de las cosas, cuando en realidad estamos viendo cómo nos dicen, qué nos dicen, cuándo nos dicen. Padre, en el nombre de Jesús, trae sobre cada uno de los que aquí están, Señor, una revelación fresca. Señor amado, de que Judas no fue uno de los 12 discípulos simplemente para que esté ahí en la Biblia como un traicionero, sino para enseñarnos que nosotros también tenemos cosas de Judas, como tenemos cosas de Pedro, como tenemos cosas de Mateo. Ayúdanos, Señor, a entender que no son simples hombres que fueron puestos allí para ser apóstoles, sino para enseñarnos que todos tenemos algo de ellos que tenemos que cambiar. Padre, aquellos que nos están mirando a través de las redes, Señor, que puedan comprender, Señor, que no es la forma, Señor, seguirte a ti, Padre, con intenciones equivocadas, porque tú no eres el medio, tú eres el fin, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser quienes tú quieres que seamos. Te adoramos. Y allí, en la intimidad de su presencia, Él traerá luz y te dirá: bien, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi espíritu que está en ti. No pierdas el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, le dijo Pablo a Timoteo. Porque Pablo sabía que si Timoteo se ponía a vivir la vida de acuerdo a sus convicciones, le iba a ir mal. Pero lleno del Espíritu Santo, Timoteo iba a ir por el camino correcto. En esta noche dile al Espíritu Santo: Padre, no quiero perder la intimidad contigo. Señor, no te quiero robar. Señor, no te quiero traicionar, bendito Rey. Y no quiero aparentar algo que no soy. No quiero ser un diablo disfrazado de ángel de luz. Ayúdame, Rey, a ser lo que tú quieres que sea y a vivir lo que tú quieres que viva. Padre, en esta noche, a pesar de la dureza de la palabra, trae convicción a todos para ponerse en el lugar de la recta y avanzar. Señor, a quitar las excusas y entender que no te están viendo como su Señor, sino como su Maestro. Tú eres nuestro Señor, bendito Rey. Enséñanos a caminar contigo. Te adoramos, Santo Rey.
¿verdad? Y hoy lo ve, camiseta suelta, cosas así. Pregunta es clave. Y fíjense que el Señor viene de hablar. Que el río de tu espíritu, Señor, fluya en este lugar.